Ahí empiezan a llegar todos. Mira, ahí está el Maxi. Ay, Dios mío, que hay mucha gente, no vean. ¿Nos ves ahora, Guilla? Sí, algunos. Ahora sí. Sí, Échale, vea. Veo a Ricardo y a Juan. Y a ti. sí. No, porque el resto tiene la cámara apagada, pues, hija. Ah, Mira, ya. El soy resto Guilla. el resto es público. Son la gente que hizo las preguntas en general. Juan Andrés y yo somos de los organizadores de CG Mira, y lógicamente ustedes son los presentadores con la profe. Juan Andrés, Juan. ¿Sí, Juan Andrés? Qué lindo, no sabía que era Juan Andrés. Es que mi padre es Juan. Mi segundo hijo se llama Alejandro Andrés. A ver, yo estoy acá Bueno, concentrado en general lo prendiéndole que el micrófono. solemos hacer en las presentaciones de CG es dar un par de minutos para que lleguen los últimos atrasaditos, 3 minutos, por ejemplo, y en 3 o 1 minutito siempre hablamos de que existe la página Mira, está la www.cg.cl, Javi. donde tenemos varios apartados como de software libre. También están los videos grabados de todas las presentaciones 2024-2025. Y también hay un chat de consultas si es que necesiten. También existe el WhatsApp del grupo, en donde la gente suele consultar cosas típicas de alguna interrogante, de terreno, de vez en cuando. Como dice mi padre, ninguna pregunta es tonta, así que es bonito de repente discutir. Hay preguntas que se amplían harto y se llegan a responder cosas bien interesantes, ¿ya? Así que en base a eso, los insto a meterse a la página, a participar en el grupo, ya, a compartir en sus redes las presentaciones que hayan. Parece que se cayó la profe. No, A ver, papito, yo ahí vendí un está. cigarro. Ya. Bien, Juan. Entonces, ¿Viste? ¿qué Ahí les está. parece si vamos partiendo? Yo hago la presentación normalmente de las personas que van a exponer y de qué se trata, ¿ya? Ujú. Entonces, bueno, comunidad CG, ya todos conocen a la profesora Diana Conte, supongo, deberían. Ah, Eh, ya. Aún así, como introducción, Diana actualmente es profesora titular del Departamento de Geofísica y directora de Innovación y Desarrollo e Investigación del AMTC, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la Universidad de Chile. Y dentro de las cosas que a mí me gustaría comentar, Diana, es que el año 2021 ya fue considerada como una de las 100 mujeres más destacadas en la minería de Chile. Mm. Eh, El y esa pollito es la introducción. nunca usa taco. En esta oportunidad lo que nos une es los trabajos de, de sísmica que ha desarrollado la profesora con su equipo de trabajo. No es cirínica. Ay, ¿por qué hace Ah, así? sí, en realidad, eh, si quiere Sí, leo el título mejor directamente. no, mi amor, tranquilo. Mira, si lo que se trata es de, nosotros hicimos una presentación con Gisela, yo después les voy a presentar a los que están aquí en mi grupo, en FEXMIN, ¿ya? Sí, Y lamentablemente en FEXMIN, pero no fue la presentación nuestra, porque nosotros igual, la Guilla le dijo, Guilla y Gisela, que ahora se las voy a presentar, dijo, todavía tengo tiempo, tenemos tiempo, pero nadie le dejaron preguntar. Entonces, como exacto. mucha gente, no sé si mucha, pero algunas personas se quedaron con muchas preguntas, Sí, entonces la idea es que aprovechar esta oportunidad para tratar de responder lo que se pueda y lo que no, no, no más. exacto. Eso. Entonces, se abrió un listado de preguntas en CG, donde mucha gente compartieron preguntas. Tenemos un listado grande de preguntas. Y si quiere, le voy leyendo la primera. ¿Puede ser? No, 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 no. ¿O Déjame las tiene? presentar a los chiquillos que están aquí. Ah, ¿Te ya. parece? Ok. Sí, 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 mira. dale. Gisela Palma, ella actualmente es académica de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede de Santiago, doctora en geología y es parte de mi grupo, tengo que avanzar para los otros de acá. Está, bueno, Elías, no, ese es un ex alumno mío. Está Javiera Jaque, que ella acaba de terminar geología y el magíster en geofísica y prontamente va a ingresar al doctorado en ingeniería de minas. Está Matías Peña, que yo creo que ustedes a él lo conocen, doctor en geología, que también es parte de mi grupo. Está Sergio León Ríos y Valentina Reyes Wagner, los dos geofísicos muy apoyadores en mi grupo.
está la Verito, Verónica Mardones, que yo creo que también ustedes la deberían conocer. Ella va a iniciar o sea, ya inició porque está aceptada en el doctorado en geología. Y está Gonzalo Ñáñez, ya ese no, ese sí, que no lo tengo que presentar. Entonces, ellos son los que de mi grupo que están ahora conmigo. Entonces, puedes darle, Che. Ya, del listado de preguntas que tenemos, vamos a partir en orden. La voy a leer tal cual como la subieron Alguien ya. dijo pero, ¿Alguien levantó la mano? no sé, pero alguien dijo pero. Walter creo que dijo hola. Ah, puede ser eso. Hola, Ah, no, le dije hola por el chat. Hola. Lindo. ya. Ya, entonces la primera pregunta diría algo así. Y también la tengo aquí. Sí, dice, veo que instalas muchas estaciones en terreno. ¿Cómo lo haces para que no te las roben? ¿No van con paneles solares? Recuerdo que nos robaron 2 estaciones la primera vez que pusimos una red local cerca de Calama. El móvil eran los paneles solares. Nos siguieron cuando las instalábamos. Sí, sí, es cierto eso. No, sigue siendo igual. Yo encuentro que igual o peor. En el caso de las estaciones que nosotros usamos, bueno, igual usábamos, también tengo de las estaciones antiguas con paneles solares, y esas las reservo para experimentos así como que uno puede hablar con las comunidades, que las comunidades las cuiden, ¿me entiendes? Involucrarlos, pero en general cuando uno las instala en la mitad de la nada, nosotros usamos los Smart Solar. Ahora, si tú, yo les voy a mostrar aquí, minutos. Yo si tengo todo aquí, ¿para qué? Mira, me lo dice, pero estupendo. Mira, fíjate, compartir. Si yo tuviera que decir, yo diría que estos son los mejores. Estos son los DataCube. Estos son muy buenos y son buenos porque tienen un muy bajo consumo de energía. Y eso hace que estos pueden estar 6 meses, 7 meses en terreno y usan unas baterías que ya no me acuerdo de qué eran, pero Sergio debe saber. Son unas baterías chiquititas que igual no son muy, muy amables, pero son excelentes. Pero estos son los que nosotros usamos, los Smart Solar. Son chinos y si ustedes ven, estos están... Es bien extraño porque mira, esto es totalmente integrado, ¿ya? Está el sensor, la batería, aquí arriba tiene para el nivel, la dirección del norte, aquí se enciende con cualquier imán, y bueno, se prende y se apaga con cualquier imán, y puede quedar enterrado hasta como unos 5 o 6 centímetros, entonces no queda nada arriba. El problema es que estos de aquí tienen muchísima memoria, y eso es súper bueno. Pero esta batería, la batería dura un mes, pero la verdad es que dura un poco más de 3 semanas. Lo cual para experimentos como los que yo hago, como los que hacemos con mi grupo, no es muy útil. Entonces lo que yo hice fue solicitar que le agregaran una extensión para una batería externa. Y eso hace que puedan durar tampoco tanto, ¿ya? Una batería de ciclo profundo dura, sí, 3 meses, pero es mucho mejor. Pero siguen robando. Nosotros instalamos estaciones de banda ancha también en un proyecto Tango, NSF, con Estados Unidos, y claro, se robaron la... Además que se robaron, pero no solo, en ese caso, por ejemplo, en una estación se robaron las baterías, ¿ya? No se robaron los paneles, ¿no? Pero bueno, o sea, el problema son los datos. Pero en otras, por ejemplo, que estaba en la mitad de la nada, incluso era difícil volver a acceder a ella, y la habían agarrado ¿cómo se llama? Parece que con un cable, y la arrastraron. Yo pienso que era porque el GPS que tenía era como, seguramente deben haber pensado que era una cámara, porque los carabineros nos dijeron que era por donde pasaban los, no sé cómo decirlo elegantemente, pero como los ladrones de cable. Entonces, claro, eso es lo que hacemos. Juan, tienes la mano levantada. Juan, Sí, sí, era una pregunta chiquitita. lo que ¿Cuánto quieran, dura hijito. cuánto dura la batería de un DataCube? Porque eso se ve, o sea, para que los consideren mejor que un Smart Solo, la batería tiene que durar muchísimo. Interesante. No te entendí la pregunta. Ah, que primero mostraron un logger que dijeron, este es el 6 mejorcito porque meses, consume 6 poco meses, no han durado combustible. incluso 8 meses. Son unas baterías chicas. Muchísimo.
Sergio, tú me puedes decir, no me acuerdo, en unas baterías Y que una de se activan líquido, con sí. aire. Son baterías alcalinas que Es- son secas y una vez que se vienen con un sello, una vez que se saca el sello, empieza a circular aire y básicamente se va consumiendo todo lo que está ahí dentro de la batería. Son muy chicas, muy chiquititas. las ocupan para, ¿cómo se llama? Para electrificar los cercos de los animales. Pasa que cuando ya se agota esa pila, se Murió. agota nomás y genera mucha basura. Eh, entonces, claro, te genera, si instalamos, no sé, 40, después tenéis 40 u 80 80. baterías que tenéis que botar simplemente. Entonces, con una batería de gel, que es como la otra combinación que se ocupa y que la podéis usar, no sé, por varios proyectos, también es una buena combinación y te da 6 a 8 meses el DataCube. Incluso Muchísimo. esos DataCube, hay unas versiones que le puedes poner de estas pilas gordas, que no me acuerdo de cuál es el código, las pilas que se usaban antiguamente para las radios, y también te aguantaban 1 o 2 meses, entonces el consumo es súper bajo. Súper. Sin Igual bien embargo, súper. hay una pequeña acotación chiquitita. Y es que, claro, cuando tú tienes que, por ejemplo, en el caso de ahora, subir a un volcán, claro, subir con 2 baterías chiquititas es harto más amoroso que subir con una batería de ciclo profundo. De O sea, todo tiene 75 un trade-off, kilohertz. pero bueno. Sí. Vamos con la segunda pregunta. Dice, Ya, ¿qué relación hay entre el rango de frecuencia de los sensores, entre paréntesis geófonos sísmicos, y la profundidad de investigación en la tomografía sísmica? no, para sismos locales 4,5 Hz, perfecto, ningún problema. Entonces, ahí no hay... Pero, por ejemplo, cuando uno quiere registrar, no sé, sí, claro, terremotos a distancias telesísmicas, entonces ahí tienes que cambiar, o sea, puede ser de periodo largo, pero en general los bandas anchas. La diferencia es que el banda ancha hay versiones más baratas, incluso también los chinos. Este no es el único sensor chino, hay otro también, a otra estación, pero esa no tiene la opción de ponerle una batería externa. Pero claro, para datos telesísmicos, sí, claro, ahí se requieren más estaciones a banda ancha. Ahora, es muy cara, son muy caras, entonces, no sé, con un par de estaciones banda ancha, tienes una red de 40 estaciones pues, de periodo corto. Y como trabajamos con sismos locales, entonces no es necesario, no tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con el Ya, contenido de frecuencia de los sismos que uno va a registrar. Y el contenido de frecuencia está, no sé, puede ser en 4,5 Hz funciona bien, y incluso puede ser 1 Hz, 2 Hz, pero no es necesario una banda ancha ni nada más sofisticado. súper. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia hay en la resolución, profundidad de investigación y la adquisición de la tomografía sísmica y la tomografía de ruido ambiente de ondas superficiales? Ya. A ver, tomografía sísmica primero. La resolución tiene que ver con la distancia entre las estaciones. Es así de simple. O sea, Sencillo. tienes un área y tú distribuyes tus estaciones lo mejor que puedes con los accesos y no sé qué. Y la distancia entre las estaciones es la que te da la resolución. ¿Ya? En el caso de la tomografía sísmica. Eh, no tengo mucha experiencia con la tomografía de ruido. Valentina y Sergio han estado metiéndole mano en eso. Pero entiendo de que es más somera. Nosotros con la tomografía sísmica llegamos perfectamente a 150 kilómetros de profundidad. Y la resolución en superficie va a depender El de dos cosas, espacio-tiempo. básicamente. Una es la distancia entre las estaciones y la otra también es el hecho de que la existencia de sismos someros, corticales. ¿Ya? Pero con la tomografía de ruido entiendo que uno obtiene una buena resolución, creo, estamos viendo, y por lo que se ha visto en la literatura, en la parte más somera. Pero no sé si se puede definir, no estoy segura todavía si se puede definir bien todos los contornos de la anomalía. Y también supongo que debe influir también la distancia entre las estaciones, aunque hay algunos que las ponen muy cerquita, una al lado de la otra, todos de la mano, pero es eso, es básicamente eso. Sí, Si alguien de los chiquillos quiere decir algo más, lo único que tienen que hacer es hablar. sí.
Por si acaso, si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la manito y vamos haciendo interactiva la conversación, ¿ya? Ah, La siguiente pregunta, profesora, dice, ¿es posible una detección a escala de proyecto de algún depósito mineral? ya, me imagino que a escala de proyecto se refiere a brownfield, una cosa así, o interior mina, una cosa Me así. imagino que se refiere a interior mina, porque Ya, dice de mira, algún proyecto de yo les depósito voy a mineral. mostrar algo muy bonito, que para mí es bonito porque yo me entretengo con esto, me encanta. Mira, Todos los que estamos aquí, igual. es como entretenido, mira. Nosotros hemos hecho varios, no es ese, es minuto. Ese es Miguelito, es minuto, solo un segundo. ¿Dónde diablo está? Acá está. Mira, nosotros hicimos un experimento en Río Blanco, Los Bronces, ¿ya? Arriba en Anglo American. Entonces instalamos primero las estaciones verdes, no sé si se ve bien. Se ve Eh, bien. sí, ahí se ve mejor, ¿ya? Entonces instalamos unas estaciones ahí, otras estaciones para acá y después avanzamos hacia el este, ¿ya? Pero en general instalamos, bueno, afortunadamente no, además que si no, afortunadamente, sino que si no era imposible hacerlo de otra manera, todo con helicóptero. Y ahí no había problemas con los paneles solares porque no se llegaba, aunque yo tengo sospecha en una estación, que no sé si se robaron el panel o se voló, pero espero que no haya matado a nadie. Entonces, mira, aquí está Río Blanco, Los Bronces, entonces ahí va. Estos son 15 kilómetros de profundidad. Entonces ahí está, y se ve la mina, no sé qué, la chichoca. Entonces vamos a ver secciones hasta 15 kilómetros de profundidad y vamos a ir avanzando. Siempre me cuesta esto, ahí va. Entonces, miércoles, esa es Spence. Ya lo hice de nuevo. ¿Viste que me cuesta? Si no tiene vuelta. Ya, ahí. Entonces, bueno, esta es la razón de BPABS tal como lo que mostramos con Gisela en FEXMIN, ¿ya? Pero esto es mucho más chico. Entonces, los rojos son, entre comillas, los intrusivos, los que están en la ropa más competente. Y ustedes pueden ver aquí la correlación que hay con bajo BPBS, la parte más rojita, con la ubicación del yacimiento, ¿ya? Entonces, esta historia después baja, baja, y después sube, ahí va subiendo, y aquí arriba van a empezar a ver unas flechitas que corresponden a, estaban construyendo en ese tiempo el túnel que va hacia los sulfatos y esto llega hasta los sulfatos súper bien. Ahora, este no es interior mina, pero en una escala bastante más pequeña de lo que mostramos. Esta es una anomalía que nunca me creyeron que podía haber algo ahí, pero no importa. Lo otro que hicimos realmente interior mina, que fue un desastre hacerlo, fue en Spence. ¿Te fijas? Mira, ahí están las estaciones. Algunas de ellas fueron por una falta de coordinación entre geología y operaciones, que pasó y hicieron más grande el camino y agarraron estaciones mías, pero no importa. Y esta, no, ahí. Y esta de aquí, claro, aquí arriba es lo mismo, el BPABS, y ahí se ve algo parecido a una correlación en los dos pits. No es exactamente debajo, pero anda por ahí, ¿te fijas? Eso es lo que yo diría que sí. También hicimos una dejar de compartir, una en Los Pelambres, en la mina Los Pelambres, y ahí están. Y también se veía. Ahora Los Pelambres, igual la mina Los Pelambres es chiquitita, es bien profunda, abajo, un escándalo, pero es chiquitita, y al lado está el Pachón. Entonces, claro, el sueño del pibe así es hacer todo junto. Pero bueno, eso. No sé si respondí la pregunta o si... Súper buenos los ejemplos también. Y viste, che. Em, entonces, la siguiente pregunta dice, con los datos actuales, ¿a qué escala se visualizan las imágenes sísmicas? Claro, lo que pasa es que con los datos actuales, es que no sé qué son los datos actuales, porque, a ver, es que la verdad es que no sé bien a qué se refieren los datos actuales porque Mm, hemos trabajado a muchas escalas. A sí, escala del orógeno, a escala regional, que me imagino que es como la misma,
a escala Greenfield, a escala Brownfield, a escala Mina, y de hecho, eso lo voy a comentar al final porque estaba dentro de las preguntas, nosotros, después de mucho llorar, nos pasaron un mes de la tomografía interior Mina, o sea, un mes de la, ¿cómo se llama?, de los registros de la red interior Mina del Teniente. Y para mostrarles que se podía hacer algo, hicimos una tomografía con esos datos y se puede hacer perfectamente y es una escala muy chiquitita. Entonces, no sé si a qué escala. La escala va a depender en el fondo del experimento. Sí. No sé si el que hizo la pregunta, si le sirve mi respuesta o si no le sirve. Si no le sirve, no le Yo creo sirve. que sí, porque están en todas las escalas. Depende, Ah, como usted dijo en las preguntas anteriores, la resolución depende del espaciamiento, los geófonos, entre otras cosas. Bueno, ah, leamos la siguiente pregunta. Esta debe ser de Gonzalo, me parece. Dice la pregunta: ¿cómo tiene redes locales con muchas estaciones y de detección automática de eventos? Tiene muy buena estadística. Es en una dada ventana de tiempo, ¿qué porcentaje de eventos provienen del SLAB? Sé que depende de donde se esté midiendo, pero en promedio, eventos bajo los yacimientos. Ya desde nuestros tiempos de trabajo conjunto, era muy evidente la sismicidad bajo Coyahuasi, Chuqui, RT, Andina y Teniente, y en ambientes corticales distales a los yacimientos. a ver, en general, ¿ya? El norte de Chile es muy amoroso, simpático con nosotros porque eh, genera una cantidad de sismicidad proveniente del SLAB, no solamente proveniente del SLAB, pero principalmente, y yo diría, no tengo idea, nunca he hecho esa estadística, pero me imagino que debe ser como un 80%, por lo menos, ¿ya? Pensando en el SLAB y también todo lo que está arriba, el prisma de acreción y no sé qué, todo eso va más o menos. Y corticales es mucho menos, es mucho, mucho menos. Ahora, eso es cierto única y exclusivamente cuando no hay una activación de un sistema de fallas. Nosotros sabemos muy poco en Chile respecto de cuáles sistemas de fallas son sísmicamente activos, ¿ya? Y claro, al parecer los periodos de retorno son enormes, si es que existe algo parecido a un periodo de retorno, son muy largos y por lo tanto no se sabe, pero cuando se activa una falla, claro, esa produce pero muchísimo. Pero sí, eso era como la pregunta, ¿no? Sí, exacto. La siguiente pregunta dice: ¿qué algoritmos utilizan para la detección automática de sismos en los registros? A ver, nosotros, bueno, yo estaba haciendo mi doctorado en México, en la UNAM, México lindo y querido, y dentro, como parte de mi doctorado, mi profesoría me mandó a RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, en Troy, Nueva York, a trabajar con Steve Recker, ¿ya? Y a partir de eso generamos un vínculo de amistad y de trabajo conjunto, ¿ya? Y él sistemáticamente ha estado, bueno, desde mucho antes y ahora, incluso ahora, sigue actualizando y modificando sus programas. Y en particular, yo creo que fue el 2015, sí, que empezó con la parte de la detección automática. Entonces, él generó el algoritmo, que es, en realidad es automática, pero es automática. Entonces, yo lo voy a resumir y si no queda claro, y después le voy a pedir a Sergio que también cuente cómo él lo hace ahora con AI, con inteligencia artesanal, no, ¿cómo se llama? Artificial. Ya. Y entiendo que lo que hace es, bueno, es un proceso iterativo y la P es la que es más fácil de distinguir con respecto al ruido ambiente. Entonces, identifica las P, bueno, toma todas las señales, busca señales coherentes entre todas las estaciones y va identificando tiempos de P y donde al principio le permite un error más grande que va disminuyendo, se va poniendo cada vez más restrictivo a medida que pasa el tiempo y cuando llega el tiempo de iteración y cuando llega
hipocentro más o menos bueno, en el sentido solamente desde el punto de vista del error, identifica, o sea, calcula el tiempo estimado de llegada a la onda S y va a buscar en esas ventanas la onda S. Eso es más o menos. Ha funcionado en general bastante bien, depende de un montón de parámetros. Al principio, por ejemplo, uno puede tenerlo, lo que hemos visto, es que uno puede, que detecta bien los sismos, muy bien los tiempos de llegada a las ondas P y S para los sismos de la subducción, y uno ve los sismos corticales y están como medio, entonces uno vuelve a revisar, los mira y va ajustando ciertos parámetros para que funcione bien en todo el catálogo. Pero Sergio ha estado trabajando con Andreas Rydbrock en el KIT, creo, no sé si es solo con Andreas, pero con su grupo, y él realmente tiene un método que es muy bonito y tal vez podrías comentarlo si quieres, y si no quieres, no importa. Sergio. Aquí estoy. Nada, el método es, bueno, está basado en IA y es un método que, bueno, se desarrolló, entiendo que se desarrolló una parte en Caltech, que es la parte de FaceNet, que básicamente toma la misma idea que describía Diana de hacer una detección automática, va haciendo un barrido por las formas de onda crudas al final y, y va buscando funciones de probabilidad asociando la P y la S donde podrían estar. ¿Ya? Este método fue entrenado con muchos datos de Estados Unidos, de la falla de San Andreas, de toda la zona de subducción también, y con datos del terremoto de Iquique del 2014. Entonces, para Chile funciona súper bien. Y claro, ahí yo coincidí con una de las personas que estaba haciendo el entrenamiento, que básicamente partió su tesis de doctorado picando a mano y dijo no lo quiero hacer nunca más y empezó a desarrollar parte de este picado usando redes neuronales y todo. Y esa es la primera etapa, que es usar FaceNet. Y después, esto solamente identifica tiempos de llegada, no lo asocia a un evento, entonces el paso siguiente es utilizar una herramienta asociadora, que de ahí han habido distintos programas que están intentando buscar una mejor solución y hasta ahora la más estable que ha funcionado es PyOcto, que está basado en Python, es abierto y lo que hace es tomar estas fases y con ciertos parámetros van asociando los distintos tiempos de llegada a un solo evento y descartando lo que no es un evento sísmico propiamente tal. Entonces ahí ya se forma el catálogo con el que ya uno puede trabajar, ya sea hacia localizaciones más finas o hacia una tomografía. Lo que estamos probando específicamente con unos datos que tenemos de la región de Antofagasta es hacer este ciclo FaceNet, PyOcto y después hacer una localización más precisa con NonLinLog, que es una herramienta más clásica de localización y que entrega ya localizaciones súper precisas. Los sismos se empiezan a agrupar más, se empiezan a ver patrones muy buenos, entonces es una parte bien interesante para después empezarla a aplicar a proyectos mineros también. Súper bien. Ya, una cosa chiquitita que es importante. Claro, yo dije que generalmente el norte de Chile es muy prolífero en generación de sismicidad. Sin embargo, hemos tenido algunos casos, hemos trabajado harto en el norte, en que, claro, hay zonas donde, claro, prácticamente no tiembla. Entonces es complicado para nosotros porque tenemos que abrir un poco más la red, usar redes o sea, estaciones más alejadas. O sea, claro, no es que tiemble siempre en todas partes. En gran parte sí, en algunas partes específicas no. Sí, y también para complementar eso y ya para cerrar y pasar a la otra pregunta, es que también hemos aprendido que si bien hay proyectos que están enfocados en zonas a veces bien pequeñas,
es bueno tener un par de estaciones más alejadas que nos ayudan también a controlar la estabilidad de la localización, que es al final lo que después nos sirve para generar estas imágenes. Y uno piensa a veces que mientras más cerca del proyecto estén las estaciones es mejor, y no, pues a veces también sirve tener estaciones más lejanas para tener este control y al final tener mejores soluciones. Es medio contraintuitivo de si tengo estaciones lejos, cómo voy a poder resolver cosas que quiero ver en un área más específica, pero hemos aprendido con ensayo y error también de que al final es una buena solución. Sí. Bueno. La siguiente pregunta, entonces, dice, viendo las imágenes presentadas ayer, me imagino que se refiere al FEXMIN, Sí. sí, me parece que hay un volumen de fuentes sísmicas bastante grande bajo los yacimientos. No sé si mayoritaria, pero probablemente condicionado fuertemente la solución de inversión tomográfica en el campo cercano del yacimiento. ¿Cómo influye esto en el resultado de la inversión, que consistentemente muestra un alto BPDS a profundidad, presencia de fluidos de algún tipo y un bajo BPDS a niveles más someros? ¿Cómo resuelve la tomografía un punto donde hay fuente sísmica? A ver, voy a tratar de ser clara. A ver, lo importante, más allá, digamos, de lo que dijimos con Sergio respecto de que es necesario abrir la red, bueno, uno trabaja con una grilla adaptativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede, como uno va a utilizar los sismos de la subducción, ¿de acuerdo? Entonces, y a uno en general, bueno, a nosotros igual nos interesa entender los mecanismos de emplazamiento, no sé qué, los fluidos, entre comillas, mineralizadores y no sé qué, pero en general les interesa la parte más superficial, entonces la grilla adaptativa, en el sentido que en la parte más superficial las distancias entre las capas es más pequeña que en profundidad. En profundidad se va agrandando los cubos de la grilla. Eso por una parte. Estoy leyendo la pregunta porque ya no me acuerdo. Ya, entonces, claro, esa es una cosa. La otra cosa importante es que la sismicidad tiene que estar dentro del volumen de la grilla, ¿de acuerdo? Porque la otra, la que no está dentro del volumen de la grilla no tiene velocidades, entonces es imposible incluirla. Entonces, no le molesta al volumen donde estamos haciendo la inversión de las velocidades y de las razones de velocidades, el que abajo tenga no sé, un alto EPABS con un manto hidratado y que arriba tenga una resolución menor, o sea, mayor, con anomalías más pequeñas que uno puede detectar, no se molestan entre ellos porque la grilla, el cubo que está dividido en un montón de cubitos chiquititos, es adaptativa. Pero no sé si respondí lo que... Gonzalo, no, dime lo que quieras. Ñoñez. Hola Diana, Hola, gusto mijito. verte. Oye, sí, bueno, ya habíamos visto esta cuestión de unas zonas de alto BPABS bajo los yacimientos, más bien profundos, ¿cierto? Me llama la atención que en todos funciona muy bien, y tal vez es así nomás, pero en la presentación que hiciste el otro día no se alcanza a notar a qué profundidad está esa Sí, zona de entiendo. entre comillas, fluido, y la parte alta que es, entre comillas, el núcleo, el cuerpo primario, no sé qué, pero ¿cuáles son las escalas de ese problema para Sí, tratar de ahora entender? te había entendido. Déjame ver si aquí está lo que tú decías. ¿Dónde diablos está esto? Esto dices tú, por ejemplo. Sí, ¿Esto? Claro, sí. aquí es súper buena la pregunta. Primero, no se molestan. Segundo, aquí se ve, estos son
Esto es mucho más denso de lo que alguna vez hace 1000 años atrás hicimos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces son redes que tienen diferentes distancias entre las estaciones. Los cuadraditos son estaciones banda ancha y los triangulitos son estaciones durante mucho tiempo que fueron registrando durante 25 años. Entonces, la Ahí tenía distancia, una... o sea, por ejemplo, espérame, solo una cosa chiquitita. Estos son 150 kilómetros. Evidentemente, si uno piensa, esta cuestión no está a 50 kilómetros. Pero ¿por qué se ve esta súper, hiper grande anomalía aquí? Porque la distancia, porque la grilla que se usó, porque es una escala, esto ya, se da, ese es un artículo. La grilla que se usó aquí son, no sé, son 700 por, no sé, 300 kilómetros. La distancia, o sea, los tamaños de la grilla eran enormes, ¿de acuerdo? Entonces, para esa grilla y para esa inversión, sí, esto es razonable. Es razonable que tenga, no sé, pues si estos son 150, 75, no sé, por 40 kilómetros de profundidad, no es razonable. Lo mismo aquí en el caso de Chucky, ¿te fijas? Pero eso responde al tamaño de la grilla. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a resoluciones más, bueno, en esta igual, esta también es adaptativa, entonces es más chiquitito en superficie que en profundidad. Y como en el caso que yo les mostraba antes por ejemplo, de Río Blanco Los Bronces. Entonces, es cierto lo que tú dices, pero la interpretación tiene que ser cuidadosa en ese sentido, entender que efectivamente de qué tamaños estamos hablando, porque esa escala ni siquiera es Greenfield, es una escala gigante, clorológica. Sí. Claro, eso me suena más a bloques densos y a tremendas No sé, cuestiones a uno le muy gustan eso. macro. Lo único que yo sé es que, por ejemplo, si uno ve esta anomalía gigante a escala así muy, muy grande, cuando yo voy y achico la red, claro, todo empieza a tener mucho más sentido, en el sentido que los tamaños y las profundidades de la anomalía no llegan a 40 kilómetros o a 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque la grilla es más fina, tiene una mejor resolución. ¿Me entiendes? No, yo no me atrevería, yo personalmente, me atrevo a muchas cosas, eso sí, pero esto no me atrevería a que bloquee eso, Yo no. sé. Sí, yo diría que efectivamente si yo voy de nuevo ahí y veo, lo más probable es que, y achico la escala, es que vea tamaños y profundidades de anomalías que son más tradicionalmente razonables. Ya, pero ponle un número. Si tenés harta plata y tenés un montón de estaciones y pones estaciones cada 5 kilómetros, 10 kilómetros ¿Sí? separadas, una grilla regular de SIG, Sí, ya, yo creo que has maravilloso. hecho trabajo así. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se te resuelve el problema cuando estás en un distrito minero? En Coyahuasi o en Chucky, o no sé dónde has hecho Cerro Sí, Colorado. sí. Funciona bien, o sea, funciona sin ningún problema, pero funciona bien por lo que yo te decía, por lo de la grilla adaptativa. Si el objetivo está en determinar estos potenciales targets de exploración potenciales, ¿de acuerdo? Yo voy a tener elementos de la grilla mucho más finitos en superficie y mucho más gorditos y más grandes en mayor profundidad. Y por lo tanto, sí puede resolver en forma conjunta toda la historia, todo el cuento. Pero en estos experimentos que son muy, muy grandes, las distancias entre las estaciones son 20 kilómetros, entonces es imposible afinar tanto esa profundidad. ¿Me entiendes? No, pero sí, está bien. Pero cuando juégatela con un número, pues cuando estáis, ponía un Pero montón de ¿con un estaciones. número de qué? Yo me la juego con un número, pero ¿Qué, no entiendo la qué pregunta. qué resuelves cuando pones estaciones cada 5 kilómetros y pones un montón de estaciones en el entorno de una mina? ¿Eres capaz No, claro, cada 5 de kilómetros puedo resolver resolver? cubos de, no sé, bueno, Y cuando haces eso, ¿a qué profundidad están los fluidos, los altos de BPABS?
bueno, depende de la zona, pero en general es donde está, donde uno espera que esté, perdón, y juraba que estaba compartiendo minutos. Perdón. Y además que esta historia, Gonzalo, no es un problema de jugársela. No tiene que ver con No, jugarse. Te lo digo en el sentido de que, por ejemplo, aquí la red estaba bastante densa en superficie, se registró por mucho tiempo, no muchísimo, pero varios meses, mucho más de lo que nosotros normalmente usamos. Y tú tienes aquí la escala de profundidad y tú tienes esta parte que está, no sé, pues hasta los 80 más o menos kilómetros de profundidad, y aquí todo esto es fluido, ¿ya? Ya. Y arriba tienes hasta unos, ¿dónde estará esto? Bueno, aquí se ve minutos. 4 o 5 kilómetros. Claro, pero si tú tienes, por ejemplo, estaciones cada kilómetro, si tienes cada 5 kilómetros, yo creo que puedes resolver bien cada kilómetro. Pero, por ejemplo, en el caso que yo les mostraba de Spence, nosotros llegábamos a ¿cómo se llama? A cubos con buena resolución del orden de 500 metros, ¿te fijas? Ya. Porque esto era muy Ya. chico. Está bien. Y aquí Claro, hay porque mucha eso, sismicidad, pero aquí también es importante lo que mencionábamos antes, porque aquí hay mucha sismicidad en una estampilla, que también nos ha pasado. Nos piden, no, es que yo quiero ver aquí. Tenemos que entender el contexto, no, es que quiero ver aquí en la estampilla. Pero en este caso, nosotros teníamos el apoyo de cierto ruido que lo podíamos asociar a especies de tronaduras y que nos ayudaban como sismos superficiales, ¿me entiendes? Pero aquí, por ejemplo, llegábamos a 500 metros de 70 cubos de 70 metros cúbicos. Pero no volvería a trabajar interior mina así de nuevo en esas condiciones. ya. Está bien, está claro. Dale nomás. Hay una pregunta ahí, una mano levantada de Sajid. Ah, no veo, ya. Dígame, corazón, no sé dónde están, ahí. Sí, profe, buenas noches. Sí, yo tenía una pregunta acerca de qué instrumentos se utilizaban para registrar la onda sísmica. Ya, mi amor, yo le voy a mostrar. Lo Nosotros mostró al usamos, principio. sí, pero no importa, sí, es súper corto. Son estaciones de periodo corto, 3 componentes, registro continuo, 4,5 Hz. Exacto. Si miras la presentación, Sajid, cuando la subamos a CG, puedes revisar al principio de la presentación, la Yo lo profesora mostró los sensores, ¿ya? Smart Solo, por si acaso, los puedes buscar. sí, Sigamos con la pero los siguiente otros pregunta. también los hemos usado, ya se han funcionado súper bien los Data Cube. Sí. La siguiente pregunta dice, en una inversión de tomografía sísmica, la regularización del modelo se aplica de manera independiente sobre BS y BP. Y también se imponen condiciones de regularización sobre la razón BP-BS. ¿Qué métodos de regularización se utilizan habitualmente? No sé qué métodos se utilizan habitualmente. Lo que nosotros usamos es que, por un lado, tenemos este parámetro de amortiguación o amortiguamiento, ¿ya? El damping, que uno tiene que jugar y generar varios modelos para ver si efectivamente está uno haciendo las cosas como corresponden. Y también en la distribución, por ejemplo, si uno tiene, claro, hay sectores en Chile que es tremendamente, el área es muy larga y es muy angosta. Entonces, uno trata en la forma de suavizamiento, uno trata de tomar en cuenta esa geometría, de manera que la tomografía no salga tan, ¿cómo se llama? Chueca. Exacto. La siguiente pregunta dice, ¿qué enfoque de trabajo propone el grupo AMTC para la implementación de inversión conjunta de datos de tomografía sísmica, datos geológicos y datos geoquímicos? ¿Hay alguna experiencia que compartir? Sí, ¿qué enfoques de trabajo? A ver, hay tres cosas que son importantes. Una, la tomografía sísmica igual
es súper nice en el sentido que solo registra sismo y en general no tenemos problemas para instalar las estaciones sismológicas. Los levantamientos geológicos estructurales, está Matías Peña por ahí, que también nos ha ayudado muchísimo junto con Guilla a interpretar desde el punto de vista geológico y metalogénico. Nosotros hemos hecho 2 experiencias, una está publicada y la otra en algún momento se va a avanzar más, y es comparándolos con tratando de incluir más datos. Ahora, no generar, sino que acceder a datos de la minería en general claro, complejo. Es complejo porque, pero fíjate que yo realmente creo que en algunos casos sí, pero en otros casos es complejo no porque ellos sean cerrados. Mi sensación, con el mayor respeto, por supuesto, como esto está grabado, es que ellos tienen un despelote gigante, sinceramente. O sea, los ceros no siempre son los ceros, los ceros de los coordenadas no son las mismas, son coordenadas minas, no siempre tienen y no saben dónde están, no saben cómo se hicieron, y son muy desordenadas. Entonces, hicieron mucha geofísica de un tipo en un pedacito muy chiquitito, y entonces yo diría que en el fondo es eso. En la medida que nosotros hemos podido levantar nuestros propios datos, sí se puede integrar, y se puede hacer, por ejemplo, uno puede hacer la inversión conjunta, tanto del campo de velocidades como con gravedad o con MT. Entra en la misma inversión, pero eso tienen que ser datos que uno vaya levantando, porque los datos en general son bastante poco regulares, son diferentes escalas, y acceder a los datos crudos es como más complejo. Pero lo otro sí se puede hacer la inversión conjunta. Entonces, entra en la inversión todo el volumen de datos. Sí. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿por qué esa combinación de altos y bajos de PBS se argumenta la presencia de fluidos magmáticos del tipo basálticos en las zonas de daño a profundidad? Imagino que pensando en fuentes de metales, pero todos los yacimientos mapeados se asocian a arcos magmáticos extintos. Incluso en la zona central las edades son de al menos 5 millones de años. ¿Por qué no simplemente contenido de agua subterránea en medios fracturados? Sí, yo no, o sea, imaginarme solo ese manto hidratado lleno de agua, igual me complica, o sea, honestamente. Pero igual está Matías, que a lo mejor puede iluminarnos, o la misma Gisela, porque de verdad ¿Puedes repetir la pregunta? Es que como yo no tengo el chat, como que no. Te la leo Dice, yo. ya. Dice, ¿por qué la combinación de alto y bajo BPMS se argumenta la presencia de fluidos magmáticos y no de agua en la zona de daño a profundidad, y pensando que son fuentes de metales, pero todos los yacimientos mapeados se asocian a arcos magmáticos extintos? Incluso en la zona central las edades son al menos 5 millones de años. ¿Por qué no simplemente pensar en contenidos de agua subterránea en medios fracturados? Ahora, sería la solución del agua para el futuro. Claro que imaginar la corteza flotando sobre un montón de agua igual me complicaría, pero bueno. Gisela, Mati, por favor, ustedes como buenos geólogos, y así yo puedo tomar más café. Es que, bueno, no entiendo bien la pregunta, pero Yo te la voy a o sea, compartir. sí, los yacimientos en sí en Chile se forman por fluidos de origen magmático hidrotermal. Entonces, cuando hablamos de fluidos subterráneos, me imagino que están hablando de fluidos muy someros, y los metales tienen que venir desde una fuente que está asociada al slab, por lo menos en Chile. Entonces, no sé si ahí el Mati puede decir algo. Ahí ¿Puedo está, argumentar yo? ¿Puedo ahí está. argumentar para entender mejor la pregunta? Porque tal vez... No era eso. ¿Puedo? Dele. Usted, mi amor, hable. Aquí todo esto somos todos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? No, claro, no,
esta es una pregunta que los geólogos la han hecho muchas veces, porque en realidad todos los yacimientos son paleofluidos los que hay. Entonces la sísmica está mirando la foto de hoy día y no de cuando se formaron los yacimientos. Entonces, yo no estoy pensando en cosas profundas, sino que estoy pensando en la parte más somera, en la parte cortical, no en la parte del manto del problema, sino que en la parte, los eventos sísmicos que ocurren debajo de los yacimientos ocurren en medios fracturados. Sí, esos medios estuvieron fracturados y condujeron fluidos magmáticos desde el slab y todo lo demás en su momento, pero esas zonas siguen siendo las máximas zonas de debilidad en la corteza, arriba. Entonces, es ahí donde yo pienso que la justificación de fluidos magmáticos, cuando el arco magmático, el arco que estuvo asociado a ese yacimiento, ahora está corrido 50 kilómetros al este, qué sé yo. Entonces ahí la opción de incorporar alguna componente de agua, pero no en la parte profunda, sino que en la parte vertical somera. Porque aquí está, en el fondo es esto, porque aquí está, por ejemplo, el caso de Cerro Colorado. Bueno, Cerro Colorado está un poco más al sur, ahora lo voy a poner, pero en el fondo estos altos BPABS son los que se interpretan eso, ¿ves? Y ahí viene arriba Cerro Colorado con una tremenda mancha roja. Oye, una nota al margen, los sismólogos son los únicos geofísicos que siguen mostrando los altos en color azul. No es cierto eso. Nosotros tenemos incluso en nuestro grupo, Sergio León Ríos está en contra de esta, yo le digo a él que lo tiene invertido y al revés, él dice que nosotros lo tenemos al revés. Es cierto eso. Eso es para confundirnos al resto del mundo. Así, pucha, perdón. Yo me dedico a la parte electromagnética. De otra forma. Concuerda con lo que... Sí, yo me dedico a la parte electromagnética al azul. Y honestamente el azul sí lo he usado muchas veces para el alto, así que es válido. Concuerda con Locke, por ejemplo, que ocupa azul para baja resistividad con relación al agua, por ejemplo, puede ser, no sé. Ya, pero no importa, la está al lado, nomás. Elías Lira por ahí tenía la mano levantada. Elías, ¿alguna pregunta? No, ya me aburrí. Se me cansó la mano arriba. No, pero era un poco lo que estaba comentando Gonzalo también, si era apoyar un poco el tema de estas razones de BPABS alto, ¿no? Bajo los yacimientos, un poco. Igual tiene que ver con ciertas condiciones de saturación de fluidos debajo de los yacimientos. Pues, o sea, convengamos que siempre el BS tiende a disminuir con cualquier condición de fluido, ya sea magmático o hidrotermal. Entonces eso tira siempre los BPABS hacia arriba. Eso. Hola, profe, ¿cómo estás? Ya se me olvidó la pregunta cuál era. Pero tenía que ver con eso, con las razones de BPABS porque eran altos, digamos. Ya. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con la anterior y dice que si existe alguna opción de ocupar esta metodología para la exploración regional de recursos hídricos en medios fracturados. Yo creo que no. Yo creo que el RTS funciona mejor. Nosotros hemos trabajado en salares alto andino y el ERT funciona súper bien. No imagino. Pero el resto de mi grupo puede estar de acuerdo o no importa. Por acá estamos de acuerdo, no usando, no sé, el BS o el BPBS como indicador, tampoco hay una solución 1 a 1 de que, si es un BPBS alto o bajo va a haber agua. Entonces, depende de muchos factores externos que ahí sí entran otras técnicas que tendrían que complementar mejor. La siguiente pregunta. Espera, Ricardo, hay algunas preguntas ahí, las preguntas y respuestas que sería bueno leer. Si la aprietas. ¿Cómo? En preguntas y respuestas de la misma sesión. El PIR que te aparece al medio de la pantalla arriba. Ahí han estado dejando algunas preguntas para que no queden para el final. Ya sí, dele nomás. Abrir PIR. Las leo yo también, pues es más fácil. No veo nada. Sí dice, ¿qué tipo de depósitos minerales? Eso.
Claro, uno dice, ¿qué tipo de depósitos minerales son más adecuados para la investigación con esta técnica? Hasta ahora nosotros nos ha funcionado bastante bien con pórfidos cupríferos. Sin embargo, al final de la presentación de Gisela, ella mostró, porque nosotros queremos avanzar en muchas cosas, porque es entretenido, porque es simpático. Hay otro tipo de yacimiento, los IOGC, los IOA y todas esas cosas extrañas que ocurren más cerca de la costa, pero también, por ejemplo, para el hidrógeno en el altiplano vamos a ver qué pasa, porque es un proyecto de exploración que está vigente, pero hasta ahora sí ha funcionado súper bien el modelo, el esquema para pórfidos cupríferos. Y dentro de poco van a salir las próximas publicaciones, no, dentro de poco no, pero en algún momento van a salir. Preguntas de Anónimo. Las zonas de alta rigidez, sí, pero tranquilo, no, ya. La pregunta dice, las zonas de alta rigidez, BPABS, no, es al revés. Las zonas de bajo BPABS, las zonas más rojitas en el esquema de colores míos o de alguna gente, sí podrían ser zonas potencialmente interesantes. ¿Entiéndase algún tipo de depósito económicamente importante? No. La respuesta es no, y la respuesta es súper simple. O sea, que yo siempre digo esta historia. Funciona el sí solo para un lado, en el sentido que, supongamos que Ricardo tenga una enorme propiedad y me dice, oye, Diana, ¿sabes qué más? Quiero saber si aquí hay algo, podría haber algún pórfido por ahí abajo, oculto, tapado con un montón de sedimentos arriba, y instalamos las estaciones y todo, y vemos, y yo no veo ni una anomalía de bajo BPABS. Yo sí le diría a Ricardo, mira, a lo mejor hay otras cosas, pero pórfido en esa superpropiedad, no. Ahora al revés, si yo veo 1, 2 o 3 o 5 anomalías debajo del PBS, eso no significa que sean ni económicamente buenas y tampoco necesariamente si son adecuadas para una explotación. Entonces, es importante la pregunta porque esta es una técnica complementaria, no es una técnica para reemplazar las otras técnicas. ¿De acuerdo? Al final, el sondaje es el que manda. El sondaje dice, perfecto, bien. Otra pregunta es de Anomi, no, esta es de otra. ¿Qué ventajas tiene la tomografía sobre yo diría, la pregunta es, ¿qué ventajas tiene la tomografía sísmica 3D sobre procesos geofísicos tradicionales? Me imagino técnicas geofísicas tradicionales. Yo diría que, como yo decía antes, es una técnica complementaria. La ventaja es que permite delimitar bien anomalías a mayor profundidad. Y esas anomalías de mayor profundidad no necesariamente, o sea, son interesantes desde el punto de vista de los mecanismos de emplazamiento de, por ejemplo, en este caso, los pórfidos, ¿ya? Pero no es que sean ni mejor ni peor. Yo creo que si uno tiene una zona y tiene muchas metodologías geofísicas que puede aplicar, la gran ventaja que tiene la tomografía es que uno la puede, como ustedes vieron en Río Blanco Los Bronces, puede instalarla en zonas con glaciares, zonas protegidas. Hemos instalado en, ¿cómo se llama? Donde están las llamas, las vicuñas, que eso, ¿cómo se llama esto? Que son protegidos por animales. Y uno los puede instalar porque lo único que hace uno es medir la sismicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después? Si hay algo interesante y alguien quiere hacer otras cosas, ahí tendrá que ver ese alguien cómo convence a las autoridades de que pueda hacerlo en esas zonas. No tengo más PR, PIR. Sí, esas eran. Ya. Esas eran. La siguiente Next. pregunta del listado oficial dice, en la aplicación de tomografía sísmica a la exploración de depósitos, los resultados se presentaron únicamente en términos de razón BPBS. ¿Qué información puede aportar BP y BS por separado? ¿Aportan algo? Sí, pero es cierto lo que menciona. Mira, yo les tenía aquí, por ejemplo, esta es una parte en el norte de Chile donde esto es, claro que no veo ahí, esto es BPABS, ¿de acuerdo? Entonces, así se ve el BPABS. Bueno, ahí no, sino que aquí, entonces punto, y ahí se ve el BPABS, y uno también puede hacerlo, puede verlo en función del BP, ahí para el otro lado, esta es más gruesa. Se ven cosas, ¿te fijas? Y uno puede hacer asociaciones con cosas, anomalías, discúlpenme. Yo siempre le alego a mis muchachos.
Claro, no es tan evidente, ¿ya? Pero yo creo que nosotros deberíamos avanzar más sobre eso. Y hay gente que también le ¿Y en la gusta ver escala? las variaciones porcentuales, que es con respecto a un modelo inicial. Pero en general, para las presentaciones mostramos el BPABS y es cierto que deberíamos avanzar un poco más, porque se invierte para el BP y para el BS, y hay algunas tesis que efectivamente han usado los valores de BP y de BS, sobre todo cuando se quiere, por ejemplo, con el BPABS se ven zonas de falla y uno ve el BS, uno puede, ¿cómo se llama? Fortalecer la hipótesis. Sí, en eso mismo, para complementar, en zonas donde el modelo inicial es bien conocido y bien aceptado, ahí influye harto, o más que influye, ahí sería bueno avanzar hacia sobre todo las variaciones porcentuales, porque eso podrían ser indicadores más claros de algunas cosas. Y sí, es algo que, como dice la profe ahí, está bueno para avanzar y para testear. Bueno. La siguiente pregunta entonces dice, ¿cómo se explican los bajos de PBS a a cotas del yacimiento asociado al cuerpo primario? ¿Cómo son los valores absolutos de P y BS? A ver, ¿cómo se explican a cotas del Los, yacimiento? ¿Se sí, refiere al hecho que son muy someros? me imagino, asociadas Claro, al cuerpo primario. Me imagino que está asociando justo abajo un yacimiento. claro. Bueno, con el modelo que presentó Gisela, o sea, en el fondo de Sí. establecer la razón de BPABS inversamente proporcional a la rigidez y es un modelo relativamente simple, pero que ha funcionado bastante bien. De ¿Y hecho, cómo son los valores absolutos? los mostró Están recién. los valores, pero no te podría decir ahora cómo son. Cosita más linda la luna. Ya, siga nomás. La pregunta siguiente dice, ¿hay alguna relación entre la cantidad de recursos de los depósitos y el tamaño de la anomalía BPBS bajo ellos? ¿Hay diferencia entre los depósitos cuya anomalía BPBS alcanzan el MO y los que no? No. La cantidad de recursos no tiene que ver con el tamaño de la anomalía. Y el tamaño de la anomalía tiene que ver con la capacidad de resolución y la distancia entre las estaciones del método. Por lo tanto, si yo tengo en el caso regional, donde tenía una gigantesca anomalía de 40 a 50 kilómetros, el problema es los tamaños de la grilla, ¿ya? Pero de ninguna manera es, como dijo ahí, la cantidad de recursos, no. No hay manera. Es otra escala. La siguiente pregunta. ¿Existen depósitos de pórfidos en Chile que se encuentran en sectores sin anomalías de BPBS en profundidad? Si existen, ¿cómo se Sí, interpreta este resultado? sí. Yo tengo muy pocos ejemplos de eso. Déjame ver dónde. No, finalizar. Iba a ser finalizar el evento, casi me equivoqué. Espérame. No, un segundo. Compartir. Entonces, por ejemplo, esta es la de FEXMIN. ¿Dónde están las? No, debería estar como por aquí. Bueno, pero uno de ellos es Coyahuasi, ¿ya? Nosotros instalamos una red, pero en Coyahuasi, ¿dónde diablos está Coyahuasi? Aquí está. Pero mi interpretación es que no tenía buena cobertura la red hacia el este, porque no se alcanzaba a ver totalmente. Te fijas que hay zonas en Ya que en aquí eso se ven los perfiles. El Coyahuasi se ve en uno de los perfiles de no la. eran los perfiles, pero no exactamente, espérate, minuto, ahí está Matos Blancos, Gaby, Esperanza, Antucoya, Chucky, Coyahuasi, aquí. Claro, pero no es la típica. Es que, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, aquí ya Chuquicamata, un bajo de BPS, rojo, pero en el caso de Coyahuasi hay una tendencia, pero la verdad es que yo no lo veo rojo y no estoy segura, honestamente, porque aquí la red
con la que se construyó este modelo, llegaba como hasta por aquí, pero no tenía una buena cobertura simultánea. Y en general, como les explicábamos al principio, es importante tener una buena cobertura simultánea. Coyahuasi sí se ve, pero no es exactamente lo que vemos, por ejemplo, debajo de Chuqui o debajo de Cerro Colorado. A eso me refería. Sí. La siguiente pregunta dice, la mayoría de los rasgos estructurales se identifican como discontinuidades entre zonas de bajo y alto BPBS. ¿Cómo se representan los principales sistemas estructurales de Chile? Por ejemplo, la falla de Domeyko o la falla de Atacama, en los modelos BP y BS por separado. Sí, no, yo sé. Pero en general lo hemos hecho Tiene que ver solo con con lo que mencionaste tú. BPAB, ¿de acuerdo? Sí. Pero las fallas se ven, y no solamente esas fallas, sino que también hay otros sistemas que son lineamientos, como fue la tesis de Javiera Jaque, donde un lineamiento que ha sido definido el Calama o la Capato o el Toro, ahí se ve además una... Ah, Mati, sí, mi amor, yo al tiro te doy. Se ve una anomalía de bajo BPABS y con un BS que también es coherente con eso. Mati, ¿quieres que muestre algo? No. No, ya para ¿se oye, cierto? ¿Me oigo? Sí, se escucha. Perfectamente, sí te oigo y tú te oyes bien. Ya, disculpe, estoy en Alto del Carmen un poco alejado. Para complementar un poco lo que dijo Diana, depende un poco también de si ese sistema estructural tiene cierto grado de actividad o también tiene cierta influencia de fluidos magmáticos, como lo que decía Diana y Gisela. Entonces, el lineamiento, el Calama la Capato al Toro, que Diana mencionaba, que el artículo de Javier Jaque, ahí hay un ingreso desde fluidos, desde los cuerpos magmáticos altiplano Puna. Hay otros lineamientos que tienen cierta injerencia por movimientos que tienen sismicidad activa, como ciertas partes del sistema de falla domeico, que entonces dan la posibilidad de que ingresen o se transporten ciertos fluidos y que se vea como un alto de PBS. Pero también hay sistemas que son relistos, que ya no funcionan, que son del año de la pera, y que se pueden ver si es que tengo ciertas diferencias entre anomalías de alto y bajo BPABS, dependiendo si hay un intrusivo que puede haber aprovechado el sistema estructural. Entonces, todo va a depender un poco del sistema estructural, qué tanta actividad tiene, qué tanta injerencia tiene de fluidos en la actualidad, y qué tan grande es también dependiendo de la resolución de la red. Exacto. Gracias. La siguiente consulta dice, ¿existe algún caso de estudio en que la tomografía sísmica se haya utilizado para identificar blancos de exploración minera antes de la perforación y que haya resultado en el descubrimiento de un nuevo recurso? A ver, que yo sepa, no. Y cuando yo digo que yo sepa, tiene que ver con el hecho que, por ejemplo, hemos levantado 2 FONDEF, uno que ya está terminando ahora con Codelco, y hemos trabajado con varias zonas también con Codelco, y claro, nosotros hemos sugerido ciertos potenciales targets de exploración, pero qué pasa después es como nunca se supo. Además que me imagino honestamente que una vez que, suponte que uno entrega el resultado de la tomografía sísmica y dice, oh, aquí hay un potencial target de exploración. Y entonces la compañía tiene que ver, no sé, otros datos, los datos de superficie, los modelos geológicos, no sé qué, y de ahí a que vayan a hacer una perforación, me imagino que debe tomar bastante tiempo. Me imagino, pero algo que me hayan dicho, gracias Diana, súper bien, gracias a ti y a tu grupo hemos descubierto, no. Además, si eso pasara, no creo que me dijeran, pero bueno, no importa. Así es la vida. Pero cuando sepa, les cuento inmediatamente. ¿Alguien comentó algo por ahí? Alguien habló. Si logran, y si sale un yacimiento, va a ser otro el que se va a llevar los aplausos. La historia la escribe el que gana la guerra, no los soldados del medio. Es cierto, pues te digo que hay, es parte de todo, pero igual lo pasamos bien, así que todo bien. Exacto. La siguiente pregunta dice, sí. ¿hay experiencias asociando valores de resistividad eléctrica y velocidades de onda?
Mira, ¿Hay yo, alguna que relación? nosotros hayamos hecho, no, pero hay un artículo que se lo estoy tratando de mostrar aquí, minuto. Mira, este es un artículo del 2017, ¿ya? Estos señores son Son polacos. rusos, ¿o no? ¿Quién? Sí, soy de Rusia. Son rusos. Sí, ¿de acuerdo? Y lo que ellos mostraron en este es, bueno, ya, no importa, pero aquí deja ponerla más grande, para que se pueda ver. Entonces, ellos tienen este volumen, llegan hasta 50 kilómetros de profundidad, y este es el logaritmo de las medidas de resistividad eléctrica. Entonces, ellos ponen aquí, hay transporte de fluido, y no sé qué, hay tal depósito de cobre molibdeno, y hay una zona de fusión parcial, y después, en la tomografía, está aquí. Y ahí conversan, estas son las razones de BPAB, ¿viste? Que ellos también usan el rojo abajo. No sé si son sismólogos en realidad, pero es posible. Y que conversan bastante bien estas distribuciones con la tomografía sísmica y con el logaritmo de la resistividad eléctrica medida. Ese es el que yo conozco. He dicho. Listo. No te escuchamos nada. Que decía que es muy interesante ese que mostró de Rusia, lo voy a buscar, lo voy a bajar. No, Y lo pongo arriba, lo comparto en el WhatsApp. Ah, buenísima, muchas gracias. Sí, pues sí, un artículo. Sí. Las últimas tres preguntas que van quedando van relacionadas a la tragedia del teniente. Y la primera de ellas dice, explorando... La Jimena levantó la mano. Jimena, por favor. Estás en mute, Jimena. ¿Ahí sí? Ahí sí, Sí. te escuchamos. No, es que yo había escrito una en las preguntas y respuestas y justo la puse cuando ya cerraron. Perdón, Entonces, perdón. no, es que justo salió después, o sea, yo la estaba tipeando. Bueno, ahí No. puse un comentario que para mí que el BPABS alto es azul porque eso es baja rigidez, pues entonces uno al tiro asocia con baja rigidez y viceversa. Ese era un Pero no comentario importa, nomás. si no pasa nada, sí. Sí. Y Yo lo creo que es otro, más fácil el mirar la escala que está al lado. O sea, si uno ve un gráfico y uno mira la escala, uno sabe al tiro a qué se refiere, tampoco es tan complicado. Exacto, siempre. Bueno, mi pregunta es a lo mejor parecido a lo que ya venía. ¿Dónde has visto supuesta sismicidad inducida bajo yacimientos en exploración y a qué profundidades? Porque recuerdo que en alguno de los estudios que estuvimos haciendo aparecía algo importante, pero ya no recuerdo cuál era. Chucky, el teniente. No, o sea, yo durante mucho tiempo he querido hacer algo en el teniente, Ajá. pero el capitán no me deja, pues, no sé, el capitán es más que el teniente, bueno, el general no me deja. Todos los de abajo están súper entretenidos, pero no. No, en Chucky también, incluso, bueno, con las campañas que hemos hecho ahora con mucha mayor densidad, pero incluso de hace 1000 años atrás con Gonzalo también se veía, y se veía la sismicidad inducida. ¿Y por qué uno ve que es sismicidad inducida? Porque uno coloca los sismos corticales versus el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay momentos en que hay, ¿cómo es que se llama? Tronadura, pero entre medio, o sea, en la mitad de la noche seguro que no hay, y sí se ve como está la tronadura y después hay una serie de sismicidad. Ahora, tú hiciste la pregunta del teniente y ya no me acuerdo. La hice yo. No. Yo no la hice. No, la pregunta es si ya la habían formulado para contarles la historia. No, todavía no. Ah, ya. Todavía no. La pregunta del teniente la formuló Gonzalo, pero dice así. Maravilloso. ¿A qué profundidades faltó, Diana? Esas No, en general son corticales, son 10 kilómetros o menos, 10, 12 kilómetros o menos. Claro que la resolución de nuevo depende del tamaño de la grilla y no sé qué, pero son realmente someros, muy someros. Ya, pero puede ser 10, como el que hubo recién en el teniente. De hecho, es menor, sí. Ok. Gracias. La pregunta que corresponde ahora
es propiedad de Gonzalo, creo. Dice, extrapolando las observaciones y resultados a la tragedia de El Teniente, Diana comentó que ya era bastante evidente cuando iniciamos los estudios sobre yacimientos, hay mucha sismicidad bajo las minas mayores, dado que estos lugares son los más permeables de la corteza. El momento del emplazamiento del cuerpo mineralizado y también hoy en día, la determinación de la profundidad del evento mediante la red nacional del CSM es confiable a 17 kilómetros. A ver, son tres cosas. Uno, es cierto lo que dice Gonzalo. No recuerdo si en todo, pero sí recuerdo que, por ejemplo, en Chucky, cuando hicimos una campaña bastante más focalizada, se veía claramente la sismicidad cortical asociada a la falla de este cristal. Y que es sísmicamente activa, le guste a quien le guste o no. Y ahora que pasó a minería subterránea, yo siempre que puedo lo digo porque es complejo, es complicado, ¿de acuerdo? Tienes un sistema de fallas activo ahí y estás trabajando y las cosas se pueden complicar. Después, de nuevo, la distancia entre las estaciones sismológicas es la que te da la resolución tanto del modelo como del hipocentro, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, yo le voy, como quedan dos preguntas, así que ya puedo hacerlo con mucha calma. Si estoy aquí, yo les voy a mostrar aquí porque son mundos diferentes. Si uno se mete a sismología.cl, que es un sitio que a mí, honestamente, nunca me ha convencido, pero no importa. Entonces uno dice red sismológica. Entonces, red de sismógrafos. Entonces uno ve aquí, claro, cuando ve, claro. Entonces uno la ve aquí y uno dice, ¡wow! Chile es lo máximo. Y probablemente Chile sea lo máximo. Pero cuando uno se acerca, la verdad que, mira, por ejemplo, aquí está el terremoto de Chillán de 1939, el que más muertos ha causado en Chile. Y la verdad que, miren, pues las distancias, y estas distancias son enormes. Entonces, si uno tiene que determinar actividad sísmica superficial con estas estaciones, ni cantando, ¿ya? Con mucho respeto, además hay que recordar que la Red Sismológica Nacional no está hecha para determinar sismicidad superficial, sino que está hecha para reaccionar frente a la ocurrencia de un gran sismo y tienen tiene otras características. Se fijan, aquí está en la zona de La Serena. Claro, de lejos, claro, tiene un buen lejos, pero y en el norte, particularmente en el norte, gran parte de estos puntitos corresponde, de estos cuadrados, perdón, corresponde a la red IPOC, que es un consorcio, son estaciones de banda ancha, algunas son de sismómetro banda ancha y acelerógrafo. Es parte de un consorcio internacional donde está Alemania, está Estados Unidos, está Francia y seguramente se me va a olvidar alguno. Entonces, si uno se va, por ejemplo, bueno, es peor, el teniente está mucho más abajo, me está yendo no sé, pues si uno se va, por ejemplo, a Rancagua, te fijas, Rancagua, no sé, ¿ya? Claro, pues, ¿de dónde? ¿De dónde, mi amor? Imposible. No tienes resolución. No es que se pueda confiar o no. Yo creo que la respuesta es que no hay una buena resolución. ¿Ya? Ya, pero ¿puedo hacer un comentario? Te quiera, mijito. Ya, pero el problema, y hay que ser cuidadoso con las palabras, pero el problema Perdón. es que... Si ofendí a alguien, discúlpenme. No. El tema es que se está usando como argumento de que ese terremoto que está puesto a 17 kilómetros de profundidad, entonces es una cuestión que no tiene nada que ver con nada que pueda prevenir la gente del teniente, porque estará de Dios nomás, No, estará de Dios que entiendo. ocurrió Sí, un no, terremoto. yo tengo una Pero postura con respecto a eso. Sí, espérate un poco, déjame completar. perdón. Entonces, A variar, sigo igual, ¿viste? si tú tienes un terremoto a 17 kilómetros de profundidad, ¿por qué el daño está localizado? Entonces, mi pregunta, lo de confiable es saber exactamente dónde ocurrió ese terremoto. Ya. Porque el terremoto es un terremoto bien clarito, tiene un mecanismo de foco que tiene una componente Precioso. de falla inversa con un poquito de rumbo, qué sé yo, está bien y de acuerdo a la geología está Funciona. bien.
funciona, pero no puede ser ese la profundidad como para que tenga un daño tan grande en un lugar muy particular. Entonces, A ver, mira, yo estoy de acuerdo contigo, la red es muy mala como para determinar esto, pero es lo que se está usando como para sacar alguna idea. La red local, porque no se sabe nada de lo que ha pasado con el sistema sismológico de detalle que tienen ellos dentro de la mina. No hay ningún dato que yo totalmente de conozca, por lo acuerdo. menos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay varias cosas. Primero, ellos tienen efectivamente una red sismológica interior mina, ¿de acuerdo? Sin embargo, Sí. es un punto, o sea, no es una red extendida. Ahora, por ejemplo, si ellos compartieran al menos una o dos estaciones las más lejanas para complementarlas, se podría determinar mucho mejor la profundidad. Eso es una cosa. Pero la otra cosa que también es importante es el hecho que, dejar de compartir, un minuto. El hecho que, perdón, es nada que ver. ¿Dónde estoy yo? Acá está. Ni sé dónde estoy. Acá está. No, ahí. Ya. El problema es que el 2023, en julio también, hubo un sismo muy somero, de magnitud 4.9, sismo, mecanismo focal, muy parecido a este, creo que tenía menos componente de rumbo. Y claro, eso, cuando ocurrió el 2023, yo estaba ahí tratando de pololear y de convencer a la gente de Codelco, porque mi idea era decir, ok, de acuerdo, podemos cambiar las escalas y podemos hacer una tomografía interior mina, ¿de acuerdo? Porque uno dice, de acuerdo, uno dice ya las zonas de mayor grado de fracturamiento, qué sé yo. Entonces yo pensaba como un time lapse de tomografía, ir viendo cómo avanza el proceso y ver las zonas de mayor grado de fracturamiento con colores azules o los colores que ustedes quieran. Y la gente que procesa y que de más abajo, yo diría la más técnica, a lo mejor no, sí estaba muy interesada porque nosotros nos conseguimos un mes de datos para probar que se podía hacer. Y obtuvimos una tomografía con esos datos y funcionó bastante bien. Y yo digo que funcionó bastante bien porque ellos veían, oh, mira, ahí se ve el nivel no sé cuántito y mira no sé qué. Bueno. Y estábamos en eso y tratando de convencer a los de arriba que nos permitieran, porque al final no era solamente eso, o sea, era ver cómo, porque eso se hace en otras partes del mundo. Cuando yo hice la presentación, mostré cómo en diferentes partes del mundo estos sistemas se utiliza la tomografía sísmica para ver el avance del proceso de explotación, especialmente en minas subterráneas. Y ocurrió el sismo del 2023. Cuando ocurre ese sismo, todo por mail, está todo por escrito, yo les dije, oye, fantástico, que bueno, veamos cómo podemos entender mejor este sismo. Y la respuesta fue algo parecido, no textual, por supuesto. ¡Oh! No digas sismo, por favor, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y después yo dije, bueno, no importa. Adentro de ¿cómo se llama? Del block caving y toda la chuchoca que tienen ahí, está bien, eso es de ustedes, pero hagamos una red más extendida y entendamos los procesos tectónicos que están ocurriendo ahí. Y eso nunca más llegó a buen puerto, porque mi impresión, honestamente, es que es posible, si uno tiene sismicidad cortical, independiente que sean 17, después te voy a decir lo que tú preguntaste, Gonzalo, 17, 10 o 15 kilómetros, es cortical de todas maneras. Y sí. Para el teniente debería ser súper motivante, interesante, ni siquiera preocupante, saber si efectivamente existe un sistema de fallas activo ahí, y porque es cíclicamente activo, bueno, ahora tenemos 2, y seguramente hay mucho más sismos, pero para eso se necesita abrir la red. Y eso no pasó, ¿ya? Con respecto a lo que tú mencionabas de los 17 kilómetros, a ver, cuando ocurrió el sismo, yo les dije al grupo, mira, ocurrió esto, sí. Y uno de ellos dijo, oye, está justo corresponde a
bueno, a donde ocurrió el derrumbe, donde lamentablemente murieron estas personas. Y me mostraron ¿cómo se llama? El entramado del interior de la mina, los no sé cuántitos kilómetros. Entonces, claro, yo decía, es un sismo cortical, seguro. Pero ¿por qué quedó la embarrada ahí y no en todo? Porque yo veo eso y yo digo, Dios mío, o sea, esta cuestión se va a venir abajo en cualquier momento, pero no es cierto. Es lo que yo me dije a mí misma. Me dije a mí misma, oh, increíble. Yo creo que es que seguramente, no sé, o sea, puede ser, son puras hipótesis, yo no tengo ningún argumento porque tampoco tengo datos como para poder enfrentar algo más sólido. Es posible que el sismo haya gatillado algún evento de estos estallidos de roca adentro. Es posible que no haya estado totalmente terminado ese segmento del túnel. Entonces, es más complejo que solamente la profundidad. Es posible que sean 10 kilómetros, y 10 kilómetros es nada, incluso para un sismo 5. Yo en las clases, por ejemplo, les muestro a los alumnos y dicen, incluso en los noticieros, dicen, miren, en Italia, un sismo 5.7, se murieron personas, destruyeron edificios, y uno dice, pero ¿qué onda? Si ese no es el punto, son sismos corticales. Y yo siempre les digo, tomen un sismo 5.7, no, ni siquiera 6, pónganlo debajo de Santiago, del centro de Santiago, y vamos a ver cómo funcionan las cosas. Es totalmente diferente. Entonces yo entiendo lo que tú dices, Gonzalo, sería ideal que existiera algún nivel de colaboración de manera de mejorar un poco la capacidad de comprensión de los fenómenos que están ocurriendo en esa zona, o que al menos compartieran una estación, si con una estación no se puede hacer nada. Pero hay sistemas que seguramente son muy confidenciales y con respecto a los cuales la verdad es muy complejo. Y lo más complejo, no sé si se hubiera podido evitar el fallecimiento de esos trabajadores. Y mucho cariño para ellos y su familia, no para ellos no, porque, bueno, también puede ser. Pero yo creo que hay una responsabilidad que nosotros no estamos tomando bien en cuenta, el hecho de entender el contexto. Eso, de verdad que hay un contexto tectónico que está ahí, y a lo mejor no hay una falla activa, y a lo mejor esos sismos no son, pero esos sismos son terremotos chicos de magnitud 5, 4, 9, que es lo mismo que está dentro del mismo rango de error. Y hay una sismicidad cortical. Entender dónde está, cuál es la profundidad, eso se puede ver con una tomografía abriendo una red, y incluso ni siquiera ingresando a las dependencias, bueno, no sé hasta dónde llegan las dependencias de Codelco en el Teniente. Pero yo creo que sí, que es importante entender, porque cuando se construyen, o sea, cuando se descubre, y con eso termino, les juro, se descubre un yacimiento. Bien, vamos, entonces se instalan las cosas y todo, queda maravilloso. Pero ahora que se sabe más, que existen muchas más herramientas, y no estoy hablando solo de la tomografía sísmica, existen herramientas geológicas, geofísicas, que te permitirían comprender dónde vas a colocar todas tus instalaciones. Claro, bien podría ser interesante en que se motivaran a comprender el contexto tectónico de dónde están colocando sus instalaciones antes. Y ahora que ya lo hicieron, al menos saber qué es lo que está pasando por ahí. Terminé. Exacto. Concuerdo con todo su pensamiento. Por ahí Fabiola Zambra hizo una pregunta en el chat. Fabiola, ¿estás por ahí? Si quieres la lees tú misma. ¿En este? No. En el otro chat. Fabiola. Sergio León, jajaja. No entiendo. ¿Aló, me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, mi amor. Sí. Hola, buenas noches, mucho gusto. Buenas. Bueno, Cuéntanos mi tu pregunta. pregunta va enfocado a lo mismo del accidente que ocurrió en la mina del Teniente el 31 de julio de 2025, y me gustaría saber cómo se pueden integrar más que nada todo lo que han mencionado de geófonos, velocidad máxima de partículas sísmicas, onda P y C, topografía sísmica, todo lo relacionado que comentaron en esta reunión, para diferenciar sismos inducidos de sismos naturales y monitorear la estabilidad del macizo y planificar tronaduras seguras en minas profundas. A ver, yo creo que
Fabiola, yo te agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta muy ambiciosa y tremendamente compleja. A ver, sí se puede hacer lo que tú dices, en el sentido de monitorear la estabilidad de los taludes y todo eso. Yo creo que eso lo hacen. De una forma o de otra lo hacen con estas redes interior mina. Pero otra cosa es entender cuánto, o sea, qué es qué. O sea, unas son, hay sismicidad inducida producto del mismo proceso de explotación, hay sismicidad inducida producto de no sé, de las tronaduras, y también hay sismicidad que yo encuentro que es la más compleja de monitorear, dadas las condiciones actuales, que es la sismicidad natural asociada al sistema de falla activo. Hay modelos de emplazamiento de yacimientos que invocan la presencia de sistemas de falla. ¿Ya? Entonces, no es tan loco pensar que es posible. Además, hacia el sur tienes un sistema de falla importante, hacia el norte también. No necesariamente son continuos, no necesariamente pertenecen al mismo sistema, pero no es tan loco el pensar que efectivamente puede existir. Y como no es tan loco, uno podría descartarlo. Y la forma de descartarlo es hacer estudios. O si uno hace los estudios y hay un sistema de falla, algo se podrá hacer. Y no se trata de paralizar el país y arruinar la economía del país. No es eso, es comprender. O sea, mientras más uno entiende, mientras más mejor conocimiento tiene, puede enfrentar las cosas de mejor manera, creo yo. He dicho. Concuerdo. Probablemente todos los que estamos Cerrado. acá concuerdan. A propósito, Muchas las gracias. siguientes, De nada, mi amor. a propósito, las siguientes dos preguntas creo que quedaron ¿Hay más? resueltas con las, sí, solamente dos, pero son reiterativas en cuanto a lo que mismo conversamos ahora. Una es de Gonzalo que dice, si se usa una red local con los estándares que se manejan hoy con error en la profundidad, ¿qué error en la profundidad hay? Y más o menos eso ¿Qué ya lo dijo? contestó. Espérame, tranquilo. Si se usa una red estándar como las que yo instalo, por ejemplo, las que nosotros instalamos. Eso. Ah, ok. Bueno, si el objetivo a ver, si el objetivo es verificar, por ejemplo, si existe un sistema de fallas activo, uno podría hacer una red grande, más grande, y verificar que efectivamente existen zonas de alto BPABS. Y una vez que uno tiene eso, y con alguna sismicidad que seguramente va a tener errores más locos, y una vez que uno tiene eso, uno puede diseñar un experimento solamente para involucrar esa zona, y uno puede tener, no sé, errores de máximo 1 kilómetro, es lo que yo estimo, pero el resto de los chiquillos que están ahí pueden estar de acuerdo o no, pero de ese orden, no tan groseros como lo otro. Está bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Tengo hambre. Todos llegamos acá de las 6:30. Y Una usted hora y de las media. 8 con unos alemanes ahí que tienen el horario por donde no se usa. Sí, Así que, ¿algo yo más había que hecho comentar? yo había hecho un comentario, una última pregunta, me parece que yo creo que la Diana ya lo contestó bastante. En realidad, voy a hacer un Acá pequeño, está. Sí, un dada la pequeño importancia en comentario. términos de riesgo sísmico. Sí, ¿Esa? Ya, mira, dice la bueno, pregunta. claro, No, yo el te la punto leo. Dada la importancia en términos del riesgo sísmico que representa la actividad minera, ¿no sería necesario, además de monitorear la FSR, tener un programa de permanente monitoreo? Sí, pues mi amor, por supuesto que sí. Pues. Sí, Sobre todo, lo habíamos conversado. entendiendo, digamos, los contextos. el Sí, comentario, el comentario es porque después de encontrar esa sismicidad en los proyectos Anillo y Geodinámico que hicimos a fines de la década pasada o más tiempo, yo hice una presentación al directorio de Codelco. Al final ya. terminó siendo una presentación de 5 minutos mencionando de que era muy peligroso lo que estaba ocurriendo ahí, que había que entenderlo, ni siquiera lo entendíamos. Nadie me pescó. En el fondo ahí hay una responsabilidad de las autoridades, eso por un lado.
las autoridades de Codelco. Y por otro lado, tanto bombo que se le da a las fallas de San Ramón, y yo creo que las posibilidades, Ahí San Ramón, y claro. ya hay evidencia de que estas fallas cerca de los yacimientos son mucho más importantes y pueden tener un efecto mucho más concreto. Por lo menos debería darle el mismo nivel de atención. Por lo menos. Eso, Discrepo en eso, profe. Discrepo en eso porque la falla de San Ramón está lamentablemente encima del reactor nuclear de la Reina por allá al otro lado, entonces podría ser pero peligroso. pero averigua cuántos sismos han La detectado tasa de sismicidad es muy baja. en la falla. Exacto, pero aún así tiene una central nuclear encima. Pero ustedes saben algo que es súper entretenido. Mire, yo le voy a. Esto sí que es lo último, a mí me encanta. Lo que pasa es que yo me divierto con todo esto. Pero hay algo que es demasiado entretenido. Fíjate tú que uno dice, oh, claro, pero los que instalaron, ¿dónde está? Acá está, mira. Matías Peña tiene la mano levantada. Matías. El Mati, no, el Mati, si mientras tanto yo pongo lo que quiero mostrarle. Dígame nomás. Sí, mientras por eso, no totalmente de acuerdo con lo que decía Gonzalo, o sea, los estudios que había hecho el Jean-Baptiste, el difunto Jean-Baptiste Amirati, mostraba perfectamente que toda la sismicidad de esa zona o las estaciones que intentaron instalar, o sea, que instalaron y intentaron asociarlo un poco al sistema San Ramón, no había nada efectivamente en esa parte, y que si uno compara eso con la sismicidad que tú, Gonzalo, hablaba en los sistemas, en los distintos yacimientos, los yacimientos tienen mucho más sismicidad y con fallas notoriamente reconocidas, entonces... Claro, sí. totalmente de acuerdo. Y las fallas noroeste también. El problema que yo le veo el riesgo. Tenía una central nuclear encima. No, pero en cambio, tranquila. que tiemble en una mina no le afecta Es más entretenida que eso. Mira, esto es parte de otra cuestión que voy a presentar, pero claro, aquí dice este hombre, que lo encontré súper entretenido, voy a decir, realmente necesita un número, me parece que es una pésima idea colocar un reactor nuclear al lado de una falla, si no se refería al caso chileno, por supuesto. Pero esto es lo que me pareció más entretenido. Fíjate tú que la Universidad de Chile, que aquí falta, en el año 1969, dijo que la falla de San Ramón era razonablemente inactiva. Y eso no sé qué significa. De hecho, no significa mucho, pero en fin. Pero me pareció... Hay una mano levantada de Damaris. Una cosa de los estudiantes. ¿Damaris? ¿Mari? Hola, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es corta y simple, ya que a mí me causa una duda sobre, fuera de los sismos, ¿qué otro método se puede aplicar aparte de la tomografía sísmica para investigar los pórfidos en Chile? ¿Ya? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué otros métodos se pueden aplicar para la investigación? Bueno, está toda la parte geológica, toda la parte mineralógica, no sé, Mati y Guilla. También hay profundidad de sísmica, que no es lo mismo que sismología, sismicidad. Es que obviamente depende del objetivo también. O sea, es determinar para esa profundidad de MT, por ejemplo. También. Y dudo que otra técnica llegue a 100 kilómetros, 150 kilómetros. Pero necesitas 100 kilómetros, pues. No. Exacto. Sí, los 100 kilómetros son para entender el emplazamiento o no sé qué, algo. Pero no necesitas todo eso. MT es muy bueno. Sí. Ya, comunidad, ¿algún comentario? ¿Alguien más? Paulette tiene la mano arriba. Damaris, pero quizás no la bajó, ella preguntó recién. Ah, ya. Sí. Ya, ¿Alguien chiquillos. más? 808. Una Vamos a ver hora el partido con de fútbol. 40 minutos acá. Oiga, Vamos. se agradece a todos los participantes, a la profe, a todo su grupo de investigación, impresionante. A mí en realidad me encanta lo que hacen, me encanta leer sus papers, sus estudios, sus presentaciones. Como todo en esta comunidad, nos entretenemos mucho con estas cosas, nos llena de pasión, así que un agradecimiento a la profe, a Gonzalo también, profe, que hizo hartas preguntas muy buenas, a toda la gente que participó y gracias por todo. Vamos a estar compartiendo el video estos días en CG y luego se va a LinkedIn de CG y muchas gracias a todos.
Gracias, chiquillos. Un besito. Que Gracias, estén Diana. súper bien. Gracias a Gracias, todos. profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Un Gracias, abrazo. Gonzalo. Vamos, Chao, Chile. Diana. Chao, Vamos, Gonzalo. Rocío. Adiós a Chao. todos. Gracias por todo, ¿ah? Muy buena la presentación.